SPSS para tabular datos cuantitativos, moda, mediana, media y suma. Hoy vamos a ver en este video cómo tabular datos cuantitativos recolectados por instrumentos de diagnóstico o evaluación social. Las medidas que vamos a utilizar y que vamos a ver en este video van a ser media, mediana, moda y suma. Antes de comenzar, son importantes estas recomendaciones. Conocer primero bien las variables que dan forma al instrumento que vamos a tabular. Y además asegurarnos de que todos los datos recolectados sean cuantitativos. La diferencia entre cuantitativo y cualitativo tiene que ver con la metodología. La metodología cuantitativa está en base a números, a análisis de números, mientras que la metodología cualitativa analiza relatos y textos. ¿Qué medidas de tendencia central podemos graficar en SPSS? Nosotros en el video de hoy vamos a conocer la media, la mediana, la suma y la moda. La media es el promedio, la suma de todos los elementos divididos por la cantidad de los mismos. El ejemplo en pantalla es sobre un curso de octavo básico en Río Bueno, en una escuela de Río Bueno. Los datos obtenidos son 3 estudiantes de 10 años, 16 estudiantes de 11 años y un estudiante de 12 años. La suma total de estas edades dividida por la cantidad de alumnos nos da el promedio del curso, el cual corresponde a 10.9 años. La mediana representa un valor medio en un conjunto de datos ordenados de valor ascendente o descendente. En el ejemplo tenemos todas las edades del curso, las 3 de 10 años, 11 años variadas, ¿cierto? Y un estudiante con 12 años. Entonces, la mediana, que sería el número del medio de esta lista, es el 11. Por ende, la mediana edad de los estudiantes del octavo B de la escuela número 1 de Río Bueno es de 11 años. La suma. La suma es una operación matemática que representa la adición de todos los valores en un conjunto de datos. En el ejemplo tenemos la cantidad de estudiantes del octavo B de la escuela 1 Río Bueno que tienen 11 años o menos. Entonces sumamos los que tienen 11 años y los que tienen 10 años, dando un total de 19 estudiantes que tienen menos de 11 años en este curso. La moda. La moda representa un valor que más se repite, que más aparece con mayor frecuencia. Tenemos en los datos obtenidos, ¿cierto?, todas las edades de los estudiantes y vemos que el número 11 se repite muchísimo. De hecho, 16 estudiantes tienen 11 años, por ende la edad de moda del curso es de 11 años. Ya con esta información clara podemos empezar a trabajar nuestros instrumentos. Lo primero que vamos a hacer es revisar que estos instrumentos estén ordenados y contestados. Los ítems de las preguntas deben estar enumeradas, al igual que las opciones para responder. Esto es muy importante ya que ese es el orden que se utilizará para ingresar la información en el SPSS. Además, los instrumentos también tienen que estar enumerados. Una vez que tengamos nuestros instrumentos listos, contestados y ordenados, vamos a abrir el programa SPSS. Al abrir, hacemos doble clic en Nuevo conjunto de datos. Y luego pinchamos abajo donde dice Vista de variables. Es acá en Vista de variables donde nosotros vamos a ingresar toda la información con la que construimos nuestros instrumentos, o sea, nuestras variables. A modo de ejemplo vamos a ingresar la primera variable de la pregunta 1. Esta es nivel de vinculación con los vecinos y la pregunta es ¿a cuántos de sus vecinos conoce? Con alternativas a todos, aproximadamente la mitad, a una pequeña parte y a ninguno de ellos. Ya dentro de SPSS lo primero que tenemos que hacer es poner el nombre de la variable. En la columna nombre vamos a poner el nombre de la variable. Es importante que no dejemos espacios y que estos los vayamos reemplazando por guiones bajos, ya que si dejamos espacio nos va a aparecer un error. Entonces ingresamos el nombre de la variable con guiones bajos y luego pinchamos fuera del cuadro para que se active las alternativas. Luego vamos a bajar, ¿cierto?, los decimales a 0 porque estamos trabajando sin decimales. En la columna de etiqueta vamos a poner la pregunta que está en nuestro instrumento, que en este caso es ¿a cuántos vecinos conoce? Una vez que estemos ingresando la pregunta, en este ítem sí podemos dejar espacio, no nos va a arrojar ningún tipo de error. Pinchamos fuera y tenemos la pregunta. Luego en valores vamos a agregar las alternativas, ya alternativa número 1 de respuesta y ponemos la que corresponde a todos en este caso y agregamos. Ahora agregamos la segunda alternativa, la número 2,
con la alternativa que corresponde aproximadamente a la mitad y agregamos, añadimos. A la mitad y añadimos. Luego la tercera, que corresponde a la alternativa una pequeña parte, ponemos número 3 y ponemos a una pequeña parte y pinchamos a añadir. Y la cuarta alternativa le ponemos número 4 y corresponde a la opción a ninguno de ellos y añado. Una vez ya añadidas ciertas las alternativas, voy donde dice alineación, corro todo hacia la izquierda para que quede más ordenado y pongo el tipo de variable. En este caso corresponde a una variable de tipo nominal. Ahora vamos a ingresar la variable de la pregunta número 2. Esta es frecuencia de participación vecinal y la pregunta es: ¿con qué frecuencia participa de las actividades o reuniones dentro de la junta vecinal? Y las alternativas son 1, diariamente, 2, una vez a la semana, 3, una vez al mes, 4, una vez al año y 5, no participa. Abrimos SPSS y en la columna nombre vamos a poner el nombre de la segunda variable, la que corresponde a frecuencia de participación vecinal. Vamos a colocar eso en la columna de nombre, siempre respetando los guiones bajos para que no nos salga ningún error. Una vez listo, pinchamos afuera y vamos acomodando para que sea el trabajo un poco más simple. Sacamos los decimales, ponemos la pregunta, que en este caso correspondería a la pregunta: ¿con qué frecuencia participa en actividades de la junta de vecinos? Agregamos toda la pregunta en el ítem de etiqueta: ¿con qué frecuencia participa en actividades de las actividades o reuniones dentro de la junta vecinal? Luego vamos a la columna valores y vamos a poner las alternativas que correspondan a este punto. Pinchamos, ¿cierto? Y vamos, número 1, y agregamos la etiqueta correspondiente, la alternativa. Diariamente corresponde al número 1 y añadimos número 2. Agregamos una vez a la semana y añadimos alternativa número 3, ponemos número 3 y ponemos la opción, la cual corresponde en este caso a una vez al mes y añadimos alternativa 4, agregamos una vez al año, añadimos, y la etiqueta número 5 u opción número 5 de respuesta no participa. Y añadimos. Tenemos que poner añadir, si ponemos aceptar directamente nos arroja este error. Añadimos y aceptamos. Luego ordenamos y ponemos el tipo de variable, en este caso de escala. De esta manera vamos a ir agregando todas las variables que estén consideradas en el instrumento. Para este ejemplo que estamos viendo hoy, tenemos 6 variables que están en pantalla ya ingresadas completamente en el SPSS. Y una vez que estén listas nuestras variables, debemos ingresar las respuestas de los instrumentos que hayamos aplicado. Para comenzar a tabular las respuestas, primero tenemos que hacer clic en la parte donde dice, en la parte inferior, vista de datos. Ahí vamos a encontrar todas nuestras variables en la parte superior y hacia el lado, hacia abajo, vamos a tener números. En cada fila vamos a poner resultados obtenidos por instrumentos. Por ejemplo, en la fila número 1 vamos a poner todos los resultados del cuestionario número 1. Por eso es importante que los cuestionarios, los instrumentos, estén enumerados. Y en la fila número 2 vamos a ingresar los resultados del instrumento número 2 y así hasta ingresar todos los instrumentos que contemple nuestra investigación. Una vez en la vista de datos, vamos ingresando las alternativas correspondientes de los instrumentos que vamos a tabular. En el instrumento 1 vamos poniendo las alternativas 3 según va respondiendo el usuario, ¿cierto?
y vamos agregando hacia el lado 3, alternativa 3, luego vamos a la alternativa 3, en la siguiente variable alternativa 2, en la siguiente variable alternativa 2 y en la última variable alternativa 2. Luego tomamos nuestro segundo instrumento y vamos ingresando también los datos. Vamos a la primera variable y vamos rellenando según lo que va respondiendo la persona. Alternativa 3, alternativa 3, alternativa 1, alternativa 3. Y así efectivamente voy ingresando todas las alternativas que vayan en nuestro instrumento. Si el estudio cuenta con 10 instrumentos aplicados, o sea, entrevistamos a 10 personas, deberíamos tener 10 filas en nuestra área de resultados, en nuestra vista de datos. Una fila por cada instrumento contestado. Y esto debería, por supuesto, verse como vemos en pantalla. Por un lado tenemos toda la información de las variables, de las preguntas que corresponden a nuestro estudio, a nuestro instrumento. Tanto los ítems, las alternativas valorizadas, ¿cierto? La variable y el tipo de variable. Y por otro lado tenemos en la vista de datos las respuestas. Ya con toda la información de nuestras variables y los resultados en el SPSS podemos empezar a elaborar nuestros gráficos. Para comenzar a graficar, lo primero que hacemos es pinchar donde dice analizar, estadísticas descriptivas y frecuencias. Dentro de ahí vamos a ver nuestras variables y también vamos a ver algunas columnas con datos. Estadísticas, aquí vamos a poner el tipo de análisis que queremos saber. Si queremos sacar media, mediana, moda o suma. Tenemos que ir seleccionando lo que queramos ir trabajando. Abajo también tenemos más información estadística que podemos complementar en nuestros gráficos. Una vez que seleccionamos la tendencia, vamos a continuar y seguimos ingresando más información. Luego vamos a ir pasando de un lado a otro las variables que queremos trabajar. Vamos a trabajar con estas tres variables que pasamos a la otra columna. Luego vamos a pinchar donde dice gráficos para decidir qué tipo de gráficos vamos a utilizar. Vamos a utilizar circulares y en frecuencias, en cantidad de respuestas y no en porcentajes, y damos continuar. Ese ítem ustedes pueden elegir cuál es más cómodo para su investigación. Una vez todo listo le damos a aceptar y esto empieza a cargar y nos van a aparecer nuestros primeros cuadros con información. Si ven, están las alternativas, las frecuencias, ¿cierto? Y el porcentaje acumulado. Toda esta información tiene que ir siempre con nuestros gráficos y más abajo encontramos los gráficos. Ya elegimos los gráficos de torta, por eso son de esta forma y también están para poder sacar. Esto se copia normal, copiar y nos vamos a nuestro archivo de Word donde estemos elaborando nuestro informe y copiamos normalmente. Copiar y pegar. De esa manera vamos a ir sacando nuestros gráficos del programa SPSS y los vamos a ir transportando para el archivo Word o otro formato de software que estén utilizando para hacer informes o presentaciones. También es importante que se pueda rescatar el cuadro. Como vimos en pantalla, también botón derecho, copiar y pegar y se lleva al Word y se pega. Esto es lo que tenemos que hacer con todos los gráficos que queramos ingresar en nuestro informe. Los sacamos, copiamos. Hay una forma para ver también el porcentaje. Hacemos doble clic sobre el archivo, sobre el gráfico y nos aparece esta ventana. Luego pinchamos el cuadro donde dice ver porcentajes y se abre esta ventana donde podemos hacer ajustes. Cerramos todo eso y vamos a ver que aparecen los porcentajes sobre el gráfico de torta. Así que también ese tip se puede utilizar para complementar aún más la información de nuestros gráficos. Doble clic sobre el gráfico, pinchamos el segundo recuadrito azul, ¿cierto? Se van a abrir las propiedades y cerramos todo y aparecen solos los porcentajes sobre el gráfico. Y esto lo copiamos, lo pegamos y lo llevamos a nuestro archivo. Esperamos que este video sea de gran utilidad y si te gustó o si tienes alguna duda, déjanos saber en los comentarios.